Bienvenidos de nuevo a otro programa de conversaciones académicas. Hoy tenemos otro gran invitado, el doctor Carlos Agudelo. Yo he dicho en clases, y si me equivoqué acá, pues ya me toca disculparme con mis estudiantes, que el iusnaturalismo tiene que ver con que las leyes existen independientemente del hombre. Yo me baso mucho en Bentham. Bentham dice que las leyes naturales no existen. Bentham dice eso. Las leyes naturales no existen y lo dice explícitamente. Y yo entiendo el positivismo como que esa distinción que hay en los griegos entre physis y nomos. Es decir, physis, que la ley existe, y nomos, que la ley es convención. ¿Yo estoy equivocado con lo que le dije a los estudiantes o qué distinción, o qué es naturalismo y positivismo? ¿Y usted en cuál encajaría dentro de las dos? Quiero aprender de usted, como muchos que lo vamos a escuchar acá. No, pues es que ese es un debate pues muy grueso. Ese se dice que es el cabo de hornos en la filosofía del derecho. O usted es positivista o es iusnaturalista. Ya hay teóricos pues muy importantes que dicen que el iusnaturalismo está mandado a recoger. Yo no entiendo eso de esa manera. A mí en la Universidad de Caldas y en muchas partes me reconocen, o cuando doy las clases de derecho constitucional, lo que sea, en últimas llegan a esa conclusión. Este es un iusnaturalista. El iusnaturalismo como corriente, el nombre lo dice, ius es derecho, naturalismo, derecho natural, iusnaturalismo es derecho natural, el ius positivismo, ius derecho positivo, derecho positivo. Entonces, el derecho natural no se puede desconocer, y no se puede desconocer es porque nosotros tenemos unos derechos inherentes al ser humano. ¿Quién va a desconocer eso? Rousseau decía que usted nace libre, igual, ante la ley. No necesita una norma que le diga, es que usted es libre, es que usted va a ser igual ante los demás, es que las normas no se necesitan para decir eso. Es que a usted le vamos a respetar la vida. ¿Por qué necesitamos una norma que nos diga que le va a respetar la vida? Si es que el mismo derecho natural, el derecho inalienable, inherente al ser humano, le dice a usted, es que estos derechos están implícitos, incorporados. Creo que era Santo Tomás que decía que el derecho natural inclusive es más positivo que el derecho positivo, el positivismo, porque está escrito en el corazón de los hombres. Entonces, el iusnaturalismo es básicamente, claro, hay muchas formas de iusnaturalismo además. Hay un naturalismo teológico, hay un iusnaturalismo del orden natural de las cosas, hay un iusnaturalismo racional. Pero básicamente con estos tres se entiende. El iusnaturalismo teológico son las normas dadas por Dios. Pues yo creo que ese derecho, y más en un estado laico, no se va a aceptar. Sin embargo, en los mandamientos o en los sacramentos, yo no sé en dónde está, no hurtar, no matar. Pues estas mismas tesis las defiende el derecho natural. Estas mismas tesis las defiende el iusnaturalismo racional, el derecho dado por la razón. Si usted es racional, usted dice, claro, es que la vida hay que respetarla, es que hay que respetar la propiedad. ¿Qué dice el derecho positivo? El derecho positivo es que solamente esto funciona si está escrito en las normas. Si no está escrito en las normas, no existe. Y ahí es donde está el problema del positivismo jurídico. Es decir, necesitamos un estado de derecho, claro, necesitamos abandonar un estado de naturaleza, un estado salvaje para pasar a un estado legislativo, a unas convenciones que nos digan cómo debemos vivir, porque el derecho natural no funcionó, y no funcionó fue porque no estaba escrito, porque la gente necesita coerción. Eso es lo que dice Locke, para pasar del estado de naturaleza o el estado natural, como él dice, para pasar al estado civil o a la sociedad civil. Porque estos derechos naturales no se siguieron respetando, pero inclusive Locke, como Rousseau, decían que en el estado de naturaleza, en el estado natural, existía una ley natural con la cual nosotros nos teníamos que basar. La ley natural era la ley de la razón, pero esta, claro, no estaba escrita, entonces la gente empezó a desobedecerla. Entonces hubo necesidad de una ley para que nos dijeran, bueno, ¿aquí quién va a mandar? ¿El Leviatán? ¿O la voluntad soberana? ¿O un grupo de personas? Y ahí es donde está el problema, porque las normas positivas las hace un parlamento que muchas veces no conoce de derecho, no conoce las necesidades de los problemas, hacen las normas y nosotros vamos como borregos a obedecer una norma que inclusive puede ser inconstitucional, injusta, arbitraria, ilegítima, la tenemos que obedecer simplemente por el hecho de ser ley. Y la tesis mía es que una ley se obedece siempre y cuando reúna los requisitos de legitimidad y de justicia. Una ley es justa siempre y cuando sea coherente con un derecho natural. Pero los positistas dicen que una ley, inclusive injusta, hay que obedecerla.
usted me hace acá pensar en una frase, se me escapa el nombre del autor. Una ley no es buena por ser ley. Debe ser buena independientemente de que sea ley. Algo así similar, pero una ley, pues si lo miramos en el punto positivista, no es buena simplemente porque el Ejecutivo la dijo, sino porque debe ser buena por sí misma, independientemente de que esté enunciada. ¿Estaría de acuerdo con esta afirmación mía? Sí, señor, es que esa es la razón de ser de todo este debate. Mire que Platón decía en las leyes, si no estoy mal, en la primera página de las leyes, él dice que los legisladores deben de ser como dioses. Los legisladores deben ser como dioses. Pero es que estamos hablando de Platón. No estamos hablando acá de estos congresistas que tenemos. En general, los congresistas que tenemos, que muchas veces uno dice, pues si esas son los que van a hacer las leyes, pues es mejor volver al estado de naturaleza. Es más, eso lo decía Locke. Si el estado civil no va a funcionar, y más bien aquí va a haber unos problemas o las normas van a ser peores, pues es preferible volver al estado de naturaleza, dice Locke en el segundo tratado. Entonces, usted le da al punto. Yo le digo a los estudiantes, yo obedezco una norma y le hago un silogismo jurídico con una norma, siempre y cuando la norma reúna los requisitos de validez y de legitimidad. Pero una norma no se puede obedecer simplemente por el hecho de que es ley, sino porque la norma cumple y es coherente con la Constitución y con unos principios. Entonces nosotros tenemos un sistema jurídico basado en reglas y principios, no solamente basado en reglas, porque si estuviera basado solamente en reglas, sería el puro positivismo en donde muchas situaciones serían absurdas, injustas, ilegítimas. Entonces apelamos a una serie de principios, si se quiere, derechos naturales que ayudan a moderar esa arbitrariedad del legislador. Y ahí la importancia de una Corte Constitucional. En la misma Constitución, en el artículo 5 y en el artículo 94 está incorporado ese derecho natural al que yo hago referencia. Pero usted se va a encontrar con doctrinantes y profesores, inclusive se los va a encontrar en la universidad los tengo, son la mayoría, en donde no creen en lo que yo digo, ¿cierto? Hay profesores muy importantes a nivel mundial que dicen que el derecho natural está mandado a recoger y lo que hay que respetar es el derecho positivo, pero básicamente la razón que ellos tienen es que esos derechos humanos ya están positivizados. Bueno, si los derechos humanos ya están positivizados, pues entonces uno diría, se acabó el debate. Pues ¿cómo entender la vida, la libertad positivizada sabiendo que tiene un campo semántico muy amplio para interpretarla? Yo creo que necesariamente nosotros tenemos que partir de una interpretación en donde el ser humano es la base como ese respeto a la dignidad humana para interpretar las normas y todo lo que hace un legislador. Pero yo creo que uno no puede vivir en un estado que no tenga normas, así que hay que ser positivistas también, pero no podemos desconocer el derecho natural que está incorporado en el ser humano como derechos inherentes. Usted me hizo acordar de Kant, que acá tengo los libros de Kant, cuando Kant dice en la fundamentación de la metafísica de las costumbres, es que la dignidad es inherente al ser humano. En ese sentido, es decir, naturalista Kant. Y usted sabe pues la influencia que ha tenido Kant en el derecho y en la filosofía política y hasta en los derechos humanos. Muy agradecido por este tiempo, por sus aportes, por sus libros, que acá los voy a mostrar también en el programa. Muchísimas gracias por todo y yo espero que más adelante nos podamos volver a ver, profesor. No, muchas gracias, James, a usted por tenerme en este programa. Lo he estado siguiendo, yo creo que este es un programa muy importante que están haciendo y que, como lo dije ahorita, en estos tiempos de pandemia y virtualidad van a ser muy importantes para que la gente pueda pues conocer diferentes puntos de vista de académicos y otras personas. Entonces, yo aplaudo, ¿verdad, James, esta apuesta que tiene, y muchas gracias por la invitación. Listo, pues muchas gracias a usted. Cuídese mucho. Hasta luego, James.